audiencia que nos escucha en este momento y quienes nos verán en diferido. Hoy es miércoles 20 de septiembre de 2023. Hemos arribado a la emisión 412 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y el tema que nos atañe en el día de hoy es la reconstrucción y el análisis integral de una masacre perpetrada por la quinta cuadrilla de las FARC por medio de una red de milicianos contra 16 campesinos obreros de bananeras en la finca Las Cunas, en la vereda del Zungo del municipio de Carepa, Antioquia, en hechos ocurridos en el año de 1995, en pleno gobierno del señor Samper, afectado por un desprestigio total de sus nexos con el narcotráfico en la financiación de su campaña, cuando el país estaba tildado por Estados Unidos y muchas naciones del mundo como narcodemocracia, y cuando las FARC estaban ensoberbecidas con el poder del dinero del narcotráfico, asesinando la vida en primavera en todo el país y sometiendo a los colombianos a un régimen del terror comunista, las pescas milagrosas, los atentados en las ciudades y en el campo, y no había claridad en ese momento. Fue una situación difícil, una época muy complicada para los colombianos y sobre todo para los habitantes de Urabá, donde era común que aparecieran las FARC masacrando campesinos a granel por el solo hecho de no compartir sus ideales comunistas. Adelante, mi coronel. La Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación realiza a diario la sesión académica de carácter analítico para reconstruir sucesos trascendentales del prolongado conflicto armado en Colombia. Es definitiva la importancia de la geografía en las actividades legales e ilegales del orden político, social o económico en este sentido. ¿Cuál es la importancia geoestratégica del invaluable corazón geopolítico de la topografía colombiana, denominado subregión de Urabá, al noroccidente del departamento de Antioquia, en particular el municipio de Carepa, por la existencia de varias fincas bananeras que genera riqueza, empleo, dinámica económica a los habitantes de la zona? Siguiendo con la lógica del análisis geopolítico ya esbozado, podríamos evaluar desde la óptica estratégica y táctica las razones por las cuales las FARC desde su nacimiento instalaron sus cuadrillas en la región del Urabá antioqueño para avanzar en su ambicioso proyecto de la campaña bolivariana para una nueva Colombia, mediante la cual pretendían tomarse el poder político del país en 1989. Bueno, mi coronel Ortiz, usted me hace dos preguntas muy interesantes que vamos a responder una por una. La primera es que las FARC, o mejor, el departamento de Antioquia, está ubicado en la esquina noroccidental de Colombia, como vemos aquí en el mapa de la infografía, mapa pequeño, y que nos une al mar Atlántico o al mar Caribe con el resto del país y prácticamente lo pone con el centro de Colombia, ya que llega hasta los límites con Cundinamarca, atravesando las dos cordilleras, la occidental y la central, que en el departamento de Antioquia, a no ser por el río Cauca, que la separa en unas gargantas profundas, se podría decir que es una sola cordillera, porque es prácticamente unida, y que todo el departamento está sobre la montaña, sobre las dos cordilleras. Pero el Urabá es una especie de prolongación geográfica estrecha, una especie de garganta, de muela, que tiene el departamento de Antioquia en la región noroccidental del mismo departamento. O sea, Antioquia es noroccidental para Colombia y Urabá es noroccidental para Antioquia. O sea, hablando un poco más concretamente, es una parte muy noroccidental de Colombia. ¿Cuál es el problema allí? Que el departamento de Antioquia
o la región de Urabá es una prolongación del nudo del Paramillo hacia el mar y que tiene una riqueza especial porque obviamente la salida al mar ya le atrae flujos económicos, comerciales e históricos, que tiene varios ríos que descienden al mar y que en las vegas de esos ríos ha habido una producción agrícola muy interesante y luego con el paso de los años se convirtió en un epicentro agroindustrial con el cultivo del banano de alta calidad y de exportación, convirtiéndose en la región o el área de mayor productividad bananera para el exterior del país. Entonces, desde siempre, por su privilegiada ubicación geográfica, como la vemos sobre el Golfo de Urabá, con salida al mar, al Océano Atlántico, al Mar Caribe, y salida hacia el Darién para entrar a la República de Panamá y unir a Centroamérica con Sudamérica, más problemas todavía de inseguridad y de tráfico de delincuencia de todas las formas. Entonces, la riqueza que usted menciona que se genera allí se convirtió también como una especie de maldición para esa región de Urabá. Aquí vemos resaltado el municipio de Carepa, que está muy cerca del mar. Realmente son pocos kilómetros los que hay hacia el mar en su parte rural y que se extiende hacia el oriente, donde está la cordillera occidental y la prolongación del nudo del Paramillo. La región pues es grande, está señalada aquí en verde y le hemos resaltado en otros conversatorios, tiene una característica extrañísima que es una zona que está cortada por la región occidente y vuelve a ser región Urabá y eso pues no tendría explicación lógica en el entendimiento normal, pero así está la geografía y así lo caracterizan y ya se quedó así, no hay forma de cambiarlo. Y vemos algunas fotos de lo que hay en Carepa, que son muy dicientes y que indican la belleza, la riqueza y las condiciones de lo que hay allá y las dificultades también. Entonces vemos que la calidad del banano es una calidad de banano de exportación, del cual 7.000 personas tienen empleo directo en las fincas bananeras de solo Carepa. No estamos hablando de todo el Urabá, sino de Carepa. Y pues obviamente a 7.000 personas generan otros empleos indirectos porque tienen capacidad de compra y tienen capacidad de instalar otro tipo de negocios mientras trabajan en las fincas. Y desde luego, pues ya son mínimos, si son 7.000, mínimo se puede hablar de 30.000, 40.000 personas que tienen asegurados el sustento. O sea que problemas de miseria y de hambre no hay allá en Carepa, los problemas son otros. Vemos que el municipio está en una parte semiplana y que mientras, o en la proporción que se avanza hacia el oriente, va entrando la cordillera con las dificultades que tiene todas nuestras cordilleras, como lo vemos aquí, de bajas nubosidades que impiden la visibilidad y que facilitan para los bandidos moverse, además por la cantidad de pliegues que hay y de cursos de agua que se van formando, que hacen más difícil la zona para la búsqueda de los delincuentes. Y aquí vemos un problema gravísimo que tiene allá, es que cuando llueve, llueve y la zona se inunda muchísimo, inclusive la zona bananera, pero también se seca rápido y se recupera parcialmente el territorio porque sí causa daños eso. Entonces vemos que es una zona que tiene unas condiciones geográficas y geopolíticas muy importantes y que históricamente las FARC se han metido allí. Ahora, la segunda parte, ¿por qué las FARC tienen su misión allí? Es que el Partido Comunista, desde que aparecieron las empresas bananeras, tanto en Urabá como en Santa Marta, en la zona del Magdalena,
se metieron en la cabeza y se fijaron el objetivo de controlar los sindicatos para formar su versión allá y desde esas regiones destruir la estabilidad del Estado y promover la construcción de repúblicas independientes y generar el caos. Entonces, se juntaron varios aspectos. Urabá y la zona bananera, pues no son exactamente de gente originaria del sitio, sino que por la dinámica de empleo que genera, pues llegan personas de todos los lados, buscadores de fortuna, trabajadores convencidos de que ese es su futuro y que tienen la posibilidad de sacar adelante a sus familias, o sea, gente honesta, pero también uno que otro bandido se fue colando. Y el Partido Comunista llegó allá desde los años 40, 50, cuando la producción bananera fue aumentando, y con el argumento de que eso lo estaban manejando los gringos, que estaban expoliando los recursos colombianos. O sea, la misma fundamentación teórica que han tenido los comunistas para promover la violencia, se llegaron allá y se infiltraron poco a poco en esos sindicatos. Pero en los años 50, 60, inició la decisión o la división chino-soviética. Entonces ya las dos líneas del Partido Comunista se metieron allá y la situación se agravó más porque fueron metiéndose en diferentes fincas y fueron dividiendo los grupos de pensamiento político dentro de cada uno de los sindicatos. Y luego cuando ya aparecieron las cuadrillas armadas, entonces se presentó el caso, que es lo que conduce a esta violencia, que unos sindicatos estaban con las FARC y otros con el EPL, de acuerdo con la línea o soviética o china. Y luego tuvieron enfrentamientos entre ellos y comenzaron a matar campesinos de lado y lado para quitarle la base humana el uno al otro. Y finalmente, después de todo ese proceso que le hemos estudiado al EPL, se desmovilizan y forman Esperanza, Paz y Libertad. Viene la segunda parte, que es la orden del Partido Comunista, de la UP y de las mismas FARC de arrasar con todo el que tuviera algún nexo familiar, político o ideológico con el EPL, porque vieron que después de haberle puesto tanto ímpetu a su brazo político, que era la UP, los esperanzados, como le decían, la Esperanza, Paz y Libertad, que era el grupo político formado de la disolución del EPL, se le estaba convirtiendo en un problema. Recientemente, esta semana que pasó, la señora Karina, una terrorista muy conocida de las FARC, acaba de desenmascarar eso ante la JEP. Pero la JEP se dedicó inmediatamente, por instrucciones de Petro y por instrucciones propias de su ideología comunista, puede destapar y destacar con mucho ímpetu lo que ocurrió con los mal llamados falsos positivos cometidos por algunos miembros de la Brigada 16, y entonces todo el despliegue mediático a lo que ocurrió en Casanare con esa gente del ejército y cero despliegue a lo que está contando la señora Karina de lo que hicieron las FARC en Urabá, que fue aterrador porque fue de frente, que según ella y según otros bandidos han confesado ante la JEP, los miembros del Partido Comunista y la UP los llamaban personalmente y les entregaban lista en mano a quienes había que asesinar. ¿No? Había un terrorista desmovilizado del EPL de apellido Agudelo, que fue alcalde de un pueblo de estos de Urabá y fue representante o diputado a la Asamblea de Antioquia, y lo viene diciendo hace años. Pero es que desde la misma época en que ocurrió, eso se sabe. Plinio Apuleyo Mendoza, en una visita que hizo con el general Bedoya a la zona de la séptima brigada en esa época, lo publicó y decía, es que no hay ninguna diferencia entre la UP y las FARC, son lo mismo. Es más, las FARC fueron las que crearon la UP, entonces no se entiende cuál es la tapadera y sobre todo cuál es la razón para que al Partido Comunista no se les indique cómo le corresponde y cómo debe ser en sana lógica la responsabilidad de esa violencia tripartidista, que luego que terminó siendo unipartidista bajo las cuadrillas de las FARC, que son obra e imagen del Partido Comunista y que en todos los documentos históricos está probado. Fueron los comunistas de Gilberto Vieira los que formaron las FARC. Entonces,
Mientras no se cuente la verdad como es, jamás se podrá llegar a establecer responsabilidades tanto políticas como penales de los ideólogos y los facilitadores de que las FARC sigan teniendo esa dinámica con supuestas disidencias y quién sabe qué más inventen más adelante. Sigamos, mi coronel. Coronel, ¿cuál fue la influencia de las decisiones de la sexta, séptima y octava conferencia de las FARC en el avance sostenido de las cuadrillas de las FARC en la región de Urabá? ¿Y quiénes son los responsables de la masacre de los 16 campesinos trabajadores de la finca bananera Los Cunas en el corregimiento de Sungo el 29 de agosto del 95? Bueno, mi coronel, vemos que en estas fotos están algunos de los bandidos del secretariado y está la señora Karina, que son los responsables de esas masacres que estamos mencionando. La pregunta suya es cuál es la incidencia de las conferencias 6, 7 y 8 de las FARC en estas masacres. Y le agregaríamos una extensión. Es que desde la primera conferencia de las FARC, cuando se reúnen en el bloque sur, ya como el Partido Comunista había hecho un trabajo grande de alienación de masas y lo seguía haciendo en distintas regiones como el Carario Pón, como el Magdalena Medio, sobre todo con énfasis en Cundinamarca, por el lado de Jacopí. Y en Urabá, Jacobo Arenas le va dando la orden a los guerrilleros que él considera mejor formados ideológicamente, que vayan a Urabá a quitarle la zona que ya habían iniciado a trabajar Pedro Brincos y otros bandidos del MOEC. Recordemos que ahí el MOEC fue derrotado, pero quedaron los embriones. No había que ir a sacarlos, o se unían a las FARC o había que sacarlos a plomo. Entonces los combates comenzaron desde el principio entre ellos. Y después de la operación Marquetalia y de la experiencia que tuvieron en Río Chiquito, El Pato y Guayabero, Tiro Fijo le recomendó al Partido Comunista que el gallo, como le decía Tiro Fijo y Jacobo Arenas, a quien reuniera las condiciones para desarrollar un proceso en alguna región, era Efraín Guzmán, alias el Cucho, o Noel Mata Mata, alias el Cabo Batallón, que es el bandido que vemos aquí en la parte superior, y que desde el inicio de las FARC se trasladó a esa zona a construir estructuras terroristas hasta que murió allá de viejo después de haber masacrado miles de personas y de haber cometido miles de delitos. Entonces la sexta y séptima conferencia y octava, estos cuatro bandidos que vemos en la parte inferior, o sea, Timochenko, Iván Márquez, Alfonso Cano y Tiro Fijo, fueron los que más impulsaron que eso llegara allá, y sobre todo en la octava conferencia, o sea, que esa violencia se multiplicara en la región. Y sobre todo en la octava conferencia, cuando sube al secretariado el mono Jojoy y ya le dan área específica de la región a un bloque de frentes, y con todo lo que ha hecho el tal Guzmán, el tal Cucho, que hizo un trabajo formidable para las FARC y terrible para Colombia, que fue multiplicar desde la quinta cuadrilla, la 18, la 36, la 58 y la 59. O sea, es el gestor del desarrollo de todas las FARC en esa zona. Pues las masacres tenían que venir, obvio, porque él ya había desarrollado una gran cantidad de estructuras que fueron muy criminales, que tienen una cantidad de antecedentes de emboscadas, de asesinatos, asaltos a poblados, secuestros, atracos a mano armada, reclutamiento, tráfico de seres humanos, tráfico de estupefacientes. Es decir, un proceso, es parte de la historia integral de las FARC lo que allí ocurrió. Entonces, todos estos delincuentes que vemos en las fotos se destacaron. Y apareció esta señora Karina, originaria de la región, de muy escaso nivel académico y de muy escasas neuronas. Una persona cerrera, una persona de muy poca condición intelectual, pero con una astucia propia del campesinado y del delincuente que está metido en problemas
y además de una mentalidad sanguinaria extrema, y desde muy joven, por su falta de escrúpulos para cometer delitos, fue ascendiendo en la estructura orgánica de las FARC y llegó casi a estar a la par de este bandido Guzmán, y era la mujer de confianza no solo de él, sino de todo el secretariado, para encargarle las actividades más atroces, y de hecho las cometió. Otras se las acomodan a ella para eludir la responsabilidad. Pero en medio del arrepentimiento que tiene después de todo lo que ha hecho, ha venido confesando, y cada vez que abre la boca se parece a Martín Sombra. Podríamos decir, sin lugar a equivocarnos, que Karina es la Martín Sombra de las FARC en el occidente colombiano. Martín Sombra era lo mismo, un campesino más bien escaso de capacidades intelectuales, pero sin escrúpulos para cometer lo que fuera, y además, en medio de la morbosidad criminal que tiene sensatez para contar las cosas, una sensatez que desde luego es cínica, pero lo mismo le pasa a Karina. Cuentan y describen todo lo que hicieron sin ocultar nada, y antes, al contrario, cuando los jueces les están preguntando, ellos complementan cosas que los jueces no les han preguntado, porque consideran que fue su verdad, y están en ese limbo de la morbosidad criminal, que creen que lo que hacían era correcto de acuerdo con un dictado revolucionario. Entonces, esta es una parte de la historia, un episodio, una etapa de la historia que sigue sin ser decantada, y que el señor de Rux ignora olímpicamente con el fin de favorecer a las FARC en ese informe que hizo. Esa es la incidencia de esas conferencias y de esos personajes en lo que ocurrió en Urabá, mi coronel. ¿Cómo podríamos articular los antecedentes tácticos y estratégicos de la masacre de 16 campesinos de trabajadores como obreros de la finca bananera Las Cunas en el corregimiento de Zungo de Carepa, Antioquia, el 29 de agosto de 1995? Pues los antecedentes de las FARC en Urabá y de esta masacre podrían remontarse a toda la historia de las FARC en Urabá, y sería muy largo hacerlo. Pero comencemos porque en los años 80 el Partido Comunista, en pleno contubernio con las FARC, era lo mismo, crean la UP con el argumento de que ahora sí entraban en paz, pero ya sabemos que es una estratagema más. Y desde luego Urabá, que era la zona predilecta por la ubicación y por la riqueza y por la cantidad de personas que tenían, les da el buen margen para crear la UP. En segunda medida, viene en el año 91, después de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, lo que las FARC consideran la mayor traición, y el mismo Caraballo, que era un sector radical del EPL que quería era masacres y masacres y destrucción. Se desmoviliza gran parte del EPL y sucede la Asamblea Nacional Constituyente, que terminen los diálogos de Caracas y Tlaxcala, que ya los hemos anunciado varias veces. Pero todo eso da margen a lo que acabamos de decir, la creación de Esperanza, Paz y Libertad, y de inmediato vienen las disputas territoriales con la UP políticas. Se supone que si ambos grupos estaban ya en el ámbito político, y que supuestamente la UP no era lo mismo que las FARC, como ellos decían, entonces no tenían por qué matarlos, sino que tenían que entrar en el debate. Como unos y otros tenían controles de sindicatos y personas afiliadas a la región, al Partido Comunista, sea línea china o sea línea soviética, se supondría, entre comillas, que el debate iba a ser político, ¿no? El debate se convirtió en una manada de asesinatos y el crecimiento de la violencia que aún no termina casi 40 años después. Esa pugna por el control de los sindicatos se materializó en que las empresas tuvieron que cotizarles, como decían ellos, o sea, darles dinero de la extorsión a ambos grupos. Y peor la cosa porque la violencia aumentó. Y lógico, las tensiones entre ellos. De remate, en la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, el señor Caraballo, que era el jefe de la facción, o era el cabecilla principal del EPL, no aceptó la desmovilización de la mayoría del grupo terrorista, y con un grupo muy radical se dedicó, al lado de las FARC, a asesinar a todos quienes fueron sus antiguos compinches, y a crear un EPL radical dedicado al narcotráfico
que dirigió hasta cuando fue capturado en 1994, un año antes de la masacre. Perdón, en 1995, por la época de la masacre. Ante la impotencia de defenderse y la insuficiencia de la fuerza pública para controlar la difícil región de Urabá, que es muy difícil comandar tropas allá, ya que hay problemas en un lado y otro, y la guerrilla tiene la habilidad o la facilidad de dominar el terreno y la habilidad de montar emboscadas y acciones criminales. Entonces, los sobrevivientes del EPL, que eran bandidos, no eran mansas palomas tampoco, y sabían quién era quién de las FARC y quién los apoyaba, etcétera, pues también se armaron y se aliaron con los hermanos Castaño Gil, que eran otros bandidos, narcotraficantes, pero que decían que representaban a la derecha. Entonces se armó unos grupos que llamaron los Comandos de Alternativa Popular. ¿En qué consistía? Que los Castaño inicialmente daban a entender que ellos no tenían nada que ver con eso, pero sí tenían que ver, y los desmovilizados del EPL daban a entender que no eran ellos, sino que eran otro grupo, probablemente los Castaño. Lo cierto es que esos también mataron gente, y en la medida que actuaron los comandos populares, como lo llamaban ellos, la Alternativa Popular, pues las FARC incrementaron las masacres y las muertes de todo lo que les oliera a esperanzado o a desmovilizado el EPL. Y por su parte, los que quedaban del EPL, que no se han desmovilizado y que querían seguir cometiendo atrocidades, también le hacen el favor a las FARC de ayudarles o a localizar quién era un desmovilizado o cómo se movían, y entonces la cantidad de masacres parecía interminable. Hubo unas operaciones urbanas de las Fuerzas Armadas en la región para desarticular eso, pero era tal el desprestigio del gobierno de Samper y tal la dificultad que libraban las Fuerzas Armadas que tampoco era fácil erradicar el problema. En ese tiempo en Urabá se llegó al extremo increíble que cuando los policías salían a comprar los alimentos ahí en Chiborodó, en Apartadó, para poderse abastecer ellos y cocinar ahí dentro del cuartel de policía, tenían que montar todo un dispositivo urbano, y lo mismo cuando el ejército salía a la calle, era todo un dispositivo de un soldado cuidando al otro para poder cumplir con las misiones de seguridad y vigilancia, porque si no, como decían los bandidos, los pistoleaban ahí en plena calle. A ese nivel de inseguridad llegó, y ese poder tuvo la Unión Patriótica ya con sus bandas armadas de las FARC para asesinar a unos y otros que no estuvieran del lado de ellos. De remate, y es una desgracia que le llegó a Colombia, la aparición del señor Pablo Escobar, bandido, narcotraficante, delincuente, que se coló en la vida política y en la vida del país con el narcotráfico y le quitó mucha preeminencia a la lucha contra el terrorismo comunista, porque puso el país patas arriba y en jaque en muchos campos. Entonces las fuerzas militares y de policía tuvieron que dedicar un altísimo esfuerzo a combatir a sus cuadrillas, y eso le dio patente de corso a las FARC para que se movieran en muchas zonas y en Urabá. De remate, el ELN entró en una de sus eternas divisiones generada precisamente por el EPL, que se había unido con ellos en el 86 y en el 91 se dividió, y entonces le apareció otro dolor de cabeza a la región, que era la corriente de Renovación Socialista. Y como si fuera poco, el ELN, que no era de la corriente de Renovación Socialista, también intentó meterse a Urabá. O sea, todos los males, como si un cuerpo tuviera ya lepra, entonces le fueron llegando a la lepra, aumentándole el SIDA, la hepatitis B y el coronavirus. Eso le pasó a Urabá. Y como ya lo mencionamos, toda esa cantidad de masacres que cometieron unos y otros fueron generando una sensación de que el Urabá era un territorio de nadie, donde cualquier delincuente con poder podía masacrar ciudadanos, y las empresas van a ser sometidas al control terrorista de estos sindicatos, dándole dinero a uno y a otro para que les permitieran sobrevivir. Esa es una historia complejísima, dolorosa, pero muy real, que está documentada por las víctimas y que en alguna forma
la academia la ha publicado, pero siempre con ese infortunado sesgo de que es que el origen es la violencia del Estado y nunca que el origen es el Partido Comunista con sus ramificaciones armadas, la que ha llevado a que esta desgracia ocurra en esa zona. Adelante, mi coronel. Y coronel, ¿cómo resumió el portal electrónico Rutas del Conflicto los hechos relacionados con la masacre de los 16 campesinos de la finca bananera Las Cunas en Carepa en el mes de agosto de 1995? Pues este resumen ya lo hace en el año 19, entonces es como muy breve, pero a la vez muy claro. Y dice que el 29 de agosto de 1995, o sea, 24 años antes de publicar este informe, 30 bandidos de la quinta cuadrilla de las FARC asesinaron a 16 personas en la finca Las Cunas del corregimiento El Zungo de Carepa. Y que allí los bandidos llegaron buscando a los miembros del movimiento político Esperanza, Paz y Libertad. Y luego de reunir a muchas personas, amarraron a 16, los acostaron boca abajo y les dispararon. Y que pero luego para lavarle la imagen a las FARC dice que entre las paramilitares y las FARC asesinaron a 60 personas en el mismo sector. Esa explicación allí, aunque tiene cifras o fueron hechos que ocurrieron, no tiene nada que ver en la descripción de la masacre, sino es lavándole la imagen a las FARC, buscando dar a entender que es que el conflicto es mutuo. No, 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 el origen son las FARC y el objetivo era masacrar a los esperanzados. Y por lógica natural, quien está siendo perseguido y más que ha sido delincuente, pues si lo van a buscar y tiene habilidades y destrezas, pues se defiende. Entonces, en esa parte el portal Rutas del Conflicto ha mantenido una aparente neutralidad que uno nota que es lavándole la imagen a las FARC, ¿no? Las FARC asesinaron a esa gente y lo que hicieron, pues ya lo veremos más en detalle en otro informe. Adelante, mi coronel. ¿Cómo se desarrollaron los hechos de la masacre de 16 campesinos que trabajaban como obreros en la finca bananera Las Cunas en el corregimiento de Zungo de Carepa, Antioquia, el 29 de agosto de 1995, descrito en una extensa y aterradora crónica publicada por el diario El Tiempo? La masacre ocurre el 29 de agosto de 1995, un año exacto del asalto a la base de Las Delicias, que fue en el 96, y fue en esa fecha, el 30 de agosto. El periódico El Tiempo hizo una crónica fechada 3 de diciembre del 95, o sea, 3 meses después, y hace una descripción que es aterradora y que uno no se explica cómo la Comisión de la Verdad no tiene semejante documento en cuenta para describir la verdad de las cosas como pasaron. Y comienza por decir que la cometieron milicianos a órdenes de la cuadrilla quinta de las FARC y hace una descripción que realmente causa horror. Dice que esos milicianos tenían instrucciones para reunirse con bandoleros de la cuadrilla quinta del bloque José María Córdoba de las FARC en un sitio que llaman Tempestad, muy cerca a Apartadó y Carepa, sobre el río León. Que el mensaje lo llevó un bandido a los demás, que el que los citó, el que los convocó, era un bandido de nombre Luis Rivera, que era reconocido en toda la región por los campesinos, identificado como el jefe miliciano de las FARC en la zona, y que era la persona que ya tenía acostumbrada a las bananeras y las fincas a extorsionarlos, que era el que reclutaba muchachos en nombre del Partido Comunista para las FARC, y que era el que ordenaba matar. De hecho, era un bandido de 7 suelas que se movía por la región con protección del partido, de los organismos de derechos humanos, porque era un dirigente sindical al que había que protegerlo, y que él lo reunió el domingo 27 de agosto con 14 bandidos de las FARC que estaban armados y lo estaban esperando ahí para la reunión. Y que el que estaba a cargo de esos 14 bandidos
era un delincuente que le decían hojarasca o James, un tipo de origen cordobés, que no era paisa por el acento, y que pues obviamente es uno de los que estaba en la lista de la brigada 17 en el orden de batalla, pero luego describe los nombres completos de quienes eran los que estaban allí y menciona un tal Papujo, que posteriormente fue capturado y reconoció ser uno de los autores de esa masacre. Estuvo preso, pero cuando vinieron los pactos de Far Santos quedó por fuera y nunca pagó completo los crímenes que cometió. Y dice que había varios bandidos, uno que le decían Machetazo, otro Alexander, etcétera, y que había una mujer de nombre Yurlade, que todos los bandidos tenían fusil AK-47 de fabricación rusa, que para la época el tal Papujo tenía como 24 años, ahí describe la edad de todos, y que el tal James o Hugo Jarasca fue el que asumió de una vez el mando. Los organizaron un campamento transitorio, un cambuche, que luego iniciaron un desplazamiento hacia el río Chigorodó, que llegaron al sitio que llama la Guacamaya, salieron de la montaña y entraron al río Carepa, y que luego a las 12 del día ya quedaron cerca de la orilla y ahí estuvieron como hasta las 6 de la tarde. Y en ese sitio fue donde el tal Hojarasca le explicó cuál era el objetivo de la masacre que iban a hacer allá. Días antes, ya los bandidos de las FARC han cometido de la autodefensa, producto de masacres anteriores, también habían asesinado a unos bandidos que llamaban paramilitares, a unos bandidos de las FARC. Entonces, por esa razón era que iban a cometer esa masacre y que se desplazaron de ahí, estaban más o menos a hora y media del lugar de la finca Las Cunas, la cual ya el tal Rivera tenía ubicado exactamente cuál era el objetivo y cómo lo iban a hacer. Los bandidos llegaron por la noche a la finca, se instalaron allá y esperaron hasta las 4 de la mañana para desplazarse hasta el sitio exacto donde llegaba la carretera principal de Carepa, que está entre el aeropuerto y la finca. Ahí hay 3 fincas, Los Almendros, Los Almendros, Las Cunas y Santa Cruz. Y a las 5:30 de la mañana llegó el primer bus con los obreros que iniciaban la jornada académica, la jornada laboral, perdón. Los bajaron y comenzaron a amedrentarlos y a escoger gente. Y los bandidos se abrieron, milicianos y guerrilleros, se abrieron dentro del terreno para que ningún vehículo que fuera llegando detectara la presencia y todos cayeran en la trampa. Entonces, cuando ya llegaron todos los buses y los jeeps camperos que hacían los recorridos entre la ciudad, que ya estaban seguros que había llegado todo el personal, los reunieron a todos y fueron amarrando a las que tenían listos para asesinar, y con una lista en mano iban identificando y separándolos. Cuando ya tuvieron los 16 que estaban en la lista, todos amarrados boca abajo contra el piso, entonces le ordenaron a los demás secuestrados que tenían ahí que se quitaran del sector, pero ellos vieron cuando procedieron a masacrar misericordiamente a esa gente, y el tal Hojarasca verificó que de los 100 que llevaban en la lista no estaban sino efectivamente los 16, luego de quitarle los documentos de identidad y lo hacían. Y de milagro no hubo mujeres en esa lista, aunque sí, o sea, en la lista sí había mujeres, pero de 16 no había mujeres. Y procedieron a asesinarlos. Y el tal Papujo, que fue el que fue capturado después, era el que hacía el trabajo que llaman ellos de remate. O sea, era el que después de verlos ahí tirados en el piso, pasaba con una pistola y les pegaba el tiro en la nuca para asegurarse que definitivamente habían muerto. La masacre ocurrió como a las 7 de la mañana, 7:30 más o menos. Y de ahí tranquilamente el tal Richard, que era uno de los que iba al mando, tomó los mismos vehículos que han retenido y de ahí se fueron. Se fueron y regresaron a Tempestad. Los bandidos de las FARC, o sea, la cuadrilla armada, se fueron para el monte, y los milicianos al mando del tal Rivera
regresaron tranquilamente al municipio a esperar que la noticia corriera y a ser parte de los chismosos que preguntaban, uy, ¿qué pasó? ¿Y quién hizo eso? Terrible, ¿no? Eso, de esa manera tan atroz actuaban. Y también cuenta uno de los campesinos, en parte del relato, era como los reclutaban para los milicianos. Entonces les ofrecían que ellos tenían la intermediación para conseguirles trabajo en las fincas. Y obviamente, pues, las personas viendo que en las bananeras les pagaban, que había seguridad social y todo, tenían que acudir a esa instancia mediadora para ingresar allá. Pero ya cuando estaban ingresados en las fincas, les decían, no, 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 usted tiene que trabajar es para el Partido Comunista, para la UP, y tiene que hacer el trabajo con las FARC en este sentido. Y les iban dando misiones hasta que los convertían en milicianos. Luego les enseñaban a manejar pistolas, revólveres, granadas, fusiles, y les llevaban a campamentos de las FARC a instrucción. Y la tarea de ellos era de vigilancia, de observación dentro de las fincas, quién podía ser del EPL, quién podía ser del gobierno o quién podría estarle dando información a los mal llamados paramilitares. Y desde luego, para demostrar finura, como dicen los bandidos, tenían que ir a cometer este tipo de delitos. Por esos delitos nunca les pagaban, sino que lo que les garantizaban era que con el empleo que tenían en la finca, pues obviamente con eso ya sobrevivían. Pero de ahí tenían que pagarle la cuota al Partido Comunista de afiliación y pagarle también la extorsión que le daban para la financiación, que tenían que dar para la financiación del grupo armado. Verdades crueles, reales, que no se han contado en su verdadera dimensión y que han hecho que las FARC mantengan otros estados, otros países dentro del país. Y finalmente dicen que ellos todos declararon que la que dirigía y ordenaba toda esa actividad criminal era la tal Karina. Y reiteran al final que todas las órdenes de quién era el que tenía que matar a quién las decidía el tal Rivera, que era un dirigente de la UP muy conocido allá y muy protegido porque era un líder social y su liderazgo social consistía en ordenar masacres como la que acabamos de ver. Ese es el resumen. Por eso lo que dice el portal Rutas del Conflicto es muy leve ante la realidad de lo que publicó el periódico El Tiempo en 1995 con periodistas que fueron hasta la zona y hicieron la investigación completa. Adelante, mi coronel. Y coronel, ¿podríamos hacer una descripción amplia y suficiente para nuestra audiencia de las características organizativas del grupo terrorista FARC en Urabá para la época en que ocurrió la masacre? Pues de todas estas cuadrillas que tienen, la mayoría tenía que ver con Urabá. Esta es toda la estructura del bloque noroccidental en los departamentos de Córdoba, Antioquia, Chocó, Caldas y Risaralda. Ahí la vemos, una estructura amplia. La quinta cuadrilla, hablemos nomás de las que estaban en Urabá, la quinta, la 18 que se movía entre Urabá y Córdoba, la 34 que se movía entre el sur oeste de Antioquia y con extensión a Urabá, la 36 más por el lado de Ituango, pero también para reuniones y apoyos de acciones terroristas masivas, la 57 creada desdoblada del Quinto Frente, la 58 desdoblada del Quinto Frente, y esos otros frentes, el Frente Urbano Jacobo Arenas, que se movía por todo el departamento de Antioquia y la región, y las compañías móviles que fueron creando, que es así, eran de apoyo para todos esos bandidos. Entonces vemos que es toda una infraestructura de aproximadamente 800 bandidos moviéndose por la región de Urabá, apoyados por los mal llamados milicias, cometiendo todo tipo de acciones. Entonces, esto nos indica cómo Antioquia fue y sigue siendo un departamento en la mira para una proyección estratégica y cómo afecta por extensión a los departamentos vecinos de Chocó, Córdoba, Caldas y Risaralda. Esa podría ser la definición del bloque noroccidental de las FARC, mucho tiempo dirigido por el Cucho Guzmán, luego por Iván Márquez y finalmente, después de la muerte de Iván Ríos,
a manos de otro bandido de la misma cuadrilla, dirigido por Pastor Alapia. Adelante. ¿Cómo resalta nuestra fundación el drama de los niños incorporados a la guerrilla comunista por medio de artilugios, engaños y estratagemas? Mi coronel, ¿es procedente enunciar algunas reflexiones de orden táctico relacionadas con la masacre de los 16 campesinos de la finca Las Cunas en 1995? Pues mi coronel, muchísimas. Diríamos que nuestros oyentes tienen ya muchas más, pero tratemos de resumir algunas para intentar poner un contexto de todo este drama. El terrorismo. Eso es terrorismo puro y duro, no se puede definir más. Y es el arma predilecta de las FARC. Entonces, con hechos tan evidentes como este y como cientos de sucesos, ¿por qué en el informe de la Comisión de la Supuesta Verdad no se dice de frente por qué las FARC, o mejor, que el terrorismo es la realidad de lo que ha ocurrido allí, no el cuento de que unos campesinos y que es el cambio de un sistema? No, es un terrorismo, pero atroz, y esa es, no hay otra fórmula. Por otro lado, los errores no juzgados del presidente Betancur ni del presidente Pastrana se suman allá. O sea que es que la historia no se puede desarticular, ni estos eventos se pueden disgregar, es un solo paquete. La propaganda extremista que ha ocultado eso tampoco es desenmascarada en el informe de la supuesta Comisión de la Verdad. Porque detrás de todo eso hay un poder más grande del mismo terrorismo, que es la propaganda mentirosa y que le da la vuelta al asunto. Por otro lado, el olvido del terrorismo comunista que han cometido todos estos grupos no exime tampoco a las FARC, que son las que salen más beneficiadas en el informe de la Comisión de la Verdad. Entonces, es su arma predilecta, pero también se olvida, porque está bien, es su arma predilecta, y si lo dijeran, pues bueno, ya el informe tendría algo de veracidad, pero es que lo olvidan intencionalmente, sumado al olvido que tiene el pueblo colombiano, que por su quehacer, por su día a día, porque no se ha preocupado por investigar esto, por llegar a fondo, tampoco lo conoce en profundidad. Ahora, las FARC hablan de que todo lo que se hace, y lo reconocen y lo dicen, en sus acciones corresponde a decisiones de conferencias y a decisiones de plenos ampliados. Entonces, ¿cómo eludir tan olímpicamente en la JEP la responsabilidad de todos los cabecillas que están ahora en el Congreso, si fueron quienes aprobaban esto, quienes lo valoraban y quienes les daban el visto bueno para que siguiera? Y por ejemplo, la mujer de Tiro Fijo, que era la que recibía los reportes directamente en la radio y la que luego les retransmitía las nuevas instrucciones de Tiro Fijo, pase como una mansa paloma con el cuento de que es mujer y que ella su única acción era lavarle las patas a Tiro Fijo y servirle de enfermera y de cocinera para que nadie lo fuera a envenenar. Ese cuento no se lo come nadie, pero en la JEP la han perdonado y hasta en el Congreso aparece, hasta el mismo presidente Uribe felicitándola porque la han nombrado vicepresidenta de una comisión del Congreso. La soberbia, la ignorancia política y la dirigencia para establecer las capacidades de las FARC se suma a todo lo anterior con negativa incidencia. La importancia de los auxiliadores iniciados por el Partido Comunista, luego convertidos en UP, luego en milicias y finalmente en bandidos, es algo que tampoco se cuenta en el informe de la verdad,
porque todo el tiempo es lavándole la imagen y ocultando la realidad de la responsabilidad del Partido Comunista aquí. Y ahora que la señora Karina está hablando y contando las cosas, y que también lo ha hecho el señor Martín Sombra, la JEP mira para otro lado, acepta que se publicó y que se diga, pero inmediatamente monte el show publicitario de que lo grave son las ejecuciones extrajudiciales, que son gravísimas, cometidas por gente del ejército, que nunca debió ocurrir y que quien lo hizo tiene que responder. Pero es que si estamos hablando de la verdad, es igual para ambos lados. Y el Partido Comunista, ¿qué responsabilidad tiene? Que ni siquiera lo nombran en la JEP y siguen con su pasquín en la voz proletaria, haciendo propaganda y hasta legitimando a todos esos bandidos de las FARC, diciendo que son luchadores, y honores al camarada, al comandante Jogoy, al comandante Tiro Fijo. ¿Y por qué no lo llaman a declarar a ellos también? En lugar de estar exaltando el comunismo armado, que más bien respondan por lo que sus dirigentes han hecho en la formación de los terroristas. Es una verdad que le falta mucho. Y el maridaje con el narcotráfico y el Partido Comunista que ha habido en la región de Urabá es interminable, y otras formas de delito, más la cantidad de crímenes cometidos contra los sindicalistas, contra los campesinos, contra los obreros y contra los militares y policías, por impedirles que avancen en su proyecto estatizante. Y de paso, hay un olvido rampante de todo el terrorismo interno y externo, que lo han confesado poco a poco, porque así como nosotros resaltamos la memoria de los niños, fueron muchos, cientos de campesinos y de niños, de indígenas, de mujeres, que fueron reclutadas para las FARC y que fueron fusiladas por ellos mismos, o personas de manera individual que fueron desaparecidas por las FARC y que si nadie las reclamó en su momento, o porque eran de esos andariegos que llegan a buscar trabajo en las regiones y los sindicaban de una vez de ser agentes de inteligencia, los mataban, los desaparecían, y nunca les apareció quien reclamara por las vidas de las personas. Todo eso está todavía por contarse. Así es de que lo que se ha destapado hasta el momento es apenas, como se diría en la trillada palabra, la punta del iceberg. Mi coronel González, adelante con sus reflexiones. Gracias, mi coronel. También tengo las de mi coronel Alarcón. Adelante, mi coronel. La historia en un lejano oeste. La región de Urabá tiene una larga historia que se inició desde la conquista, que se prolongó durante los siguientes 200 años de la colonia, 300 años de saqueo y depredación por parte de los españoles. Después, como corredor de contrabandistas y bandoleros que la mantuvieron bajo el terror en la vida republicana, hasta que unos antioqueños aventureros la lograron incorporar a la nación, construyendo una carretera desde el interior hasta el Golfo. Luego se dio el terrorismo en los años de la violencia política tripartidista, de mediados del siglo XX, cuando se enfrentaron las pandillas de los partidos conservador, liberal y comunista. Posteriormente, ruta de narcotráfico y armas que atrajeron a los grupos depredadores de las FARC, el EPL y el ELN. Todos ellos en búsqueda de financiación por medio de la extorsión, la expropiación, el desarraigo, el saqueo, los narcóticos, la amenaza y el robo a la producción de banano, la que se vende en el exterior y en el mercado nacional. Violencia que a su vez obligó al surgimiento de los grupos de autodefensas privadas locales, pero que luego evolucionaron a los paramilitares en varios lugares del país para protegerse del terrorismo comunista. Actualmente es una ruta de inmigrantes ilegales, no solo de Colombia, sino de distintas partes del mundo. Son 500 años de mucha violencia, terror y sufrimiento. Dentro de ese infierno de crueldad han sobresalido la región del Cañón de la Llorona y el municipio de Mutatá, donde en los últimos 30 años ha habido más de 15 actos terroristas, además de muchos otros dentro de los cuales está el narrado en el día de hoy. Ataque sangriento de las FARC contra el pueblo, donde se sacrificaron inútilmente vidas de colombianos. Todos estos hechos han sucedido en la región tan valiosa para el país, contados con patriotismo por algunos historiadores. Una rica y estratégica región no solo por la riqueza agropecuaria, sino de importancia geopolítica mundial, como lo es el canal interoceánico,
conceptos ignorados por los gobiernos centrales y los líderes políticos que han manejado la nación. Además, no han faltado hasta los personajes políticos y religiosos quienes en diversas ocasiones han manifestado su simpatía por los mencionados grupos insurgentes. Cuando por su naturaleza cristiana es de esperar que sean promotores de la paz, hasta el punto de haber inculpado a las valerosas Fuerzas Armadas de Colombia de ser dizque las causantes del terrorismo en Urabá y en Colombia. Por eso, la sufrida historia terrorista comunista no puede pasar desapercibida ni ignorarse el valor de nuestras valientes tropas. Héroes que jamás pueden ser olvidados porque se merecen homenaje y gratitud eterna, así como todas las víctimas civiles. Como tampoco pretender ocultar con silencio cómplice el estigma sangriento que cargan los cabecillas, que por más que se les cubra de títulos y cargos políticos con exorbitantes salarios y dignidades inmerecidas para que detengan su derramamiento de sangre inocente, jamás pueden deshacerse del recuerdo de su diabólico pasado, y menos merecer un perdón injusto de impunidad, porque en cualquier lado donde se encuentren, todo el pueblo colombiano los distingue y señala como los seres más despreciables del planeta, hasta el fin de sus días, marcados de por vida por su violación de derechos humanos, crímenes que son condenados por toda la humanidad y razón por la cual no pueden andar libremente sin ser reconocidos como letales bestias contra el ser humano y la civilización. Porque como dice el sabio refrán popular, el hábito no hace al monje. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Entonces le pido el favor el concepto de mi coronel Alarcón. Adelante con él. Dice mi coronel Alarcón: masacres, uno de los delitos de lesa humanidad, imperdonables en todo el mundo, pero que en Colombia sí tienen ayuda y perdón, con tribunales orientados dentro de ideologías propias de los grupos narcoterroristas, a la espera de que sea el mismo gobierno y no quien sea el victimario cumpla con algo de lo mucho que debe dar después del arrepentimiento pleno y sincero. La reparación, en diferencia con esto, se pavonean por los pasillos del poder en el Congreso o las mismas ciudades, municipios sumidos en el dolor, el miedo y la tristeza. Sometimiento al cual nadie debe vivir, pues si tenemos justicia, la libertad y el orden permanecerán en el orden del día de todos los rincones de nuestro hermoso país. La lucha debe continuar. No es el momento de bajar la guardia. Detalles orates como los aparentados ante el mundo y la población en general nos hacen ver la necesidad de estar preparados para sacar adelante nuestra Colombia y procurar acciones que vayan en favor del ordenamiento constitucional e institucional. Pero jamás debemos olvidarnos de nuestra historia. No podemos seguir sucumbiendo al olvido de nuestras memorias. No, señor, tenemos que recordar por siempre los hechos que han marcado esta parte de violencia tripartidista, presente por más de 60 años, para que no nos vuelva a suceder, pues por lo general, esta repetición nos pone a revivir hechos más crueles y violentos. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Vicencio, ¿tiene algún comentario hoy? Vicencio. Creo que él debía retirarse, mi coronel, porque tiene una... Bueno, mi coronel. Bueno, mi coronel, entonces llegamos al final. Muy duro esto, y como usted lo dice, con un origen histórico y con unos antecedentes muy crueles y cruciales, como lo resalta mi coronel Alarcón, con una indiferencia política, social y cultural de los colombianos ante una realidad tan evidente, pues difícilmente podemos esperar que una región se pacifique de la noche a la mañana con tantos antecedentes y con tantas connotaciones, y sobre todo con tanta impunidad y permisividad contra un partido político y sus cuadrillas armadas que llevan años causándole daños al país y que no se ha ni decantado en la debida dimensión ni establecido las responsabilidades penales y políticas. Y así es imposible por responsabilidad de una dirigencia política mezquina y egoísta que, pensando en sus intereses de grupo y personales, jamás ha visto hacia las regiones la potencialidad del desarrollo que tiene Urabá y el drama que ha padecido toda su población por culpa de la violencia comunista. De remate, como decíamos, apareció ese bandido Pablo Escobar con el
tema del narcotráfico inundó de dificultades las zonas afectadas por la violencia comunista y hasta el día de hoy una mixtura de un narcoterrorismo del cual le surgen alas y grupos y carteles. Y allá en Urabá tenemos ahora el cartel del Clan del Golfo, que parecen los dueños del país, peleándose la región con el ELN y el Estado incapaz de resolverlo con un presidente que todos los días los criminales le cometen acciones salvajes y habla de la potencia mundial de la vida y tiene la cachaza de ir a la ONU y a otros escenarios internacionales a hablar insensateces y mentiras acerca de la realidad que se vive en nuestro territorio y lo que hacia dónde apunta el futuro del país si seguimos con su desgobierno y su falta de acción del cumplimiento de la justicia con el cuento de la potencia mundial de la vida. Llegamos al final, les deseamos a todos un feliz día, mil gracias por acompañarnos y que Dios nos siga bendiciendo. Muchas gracias, mi coronel, y feliz día para todos.